Ahora bien, hay una tensión permanente entre yo creo en Milei y cómo me está yendo en la vida diaria. ¿Me alcanza el dinero? ¿No me alcanza? El pero, lo que dijiste al principio, el pero. Sí, claro, sí, pero. Es el pero. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa tensión. Total. Puede ser que si el pero se complica, exista espontáneamente una protesta. Linda, por un lado, la atracción a los obsecuentes y por el otro, el pervertir la libertad de expresión. Pero yo sé que no le importa nada lo que yo digo y yo soy un cronista absolutamente insignificante, pero me da la impresión que debería decirlo. Por suerte ha venido, y aparte ha venido con un símbolo de él que es muy importante, que es la chalina. La otra vez no viniste con chalina, Raúl Timerman. ¿Cómo estás? Buen día, Nación. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Qué estás viendo este momento de Milei? Deja de contarte qué están viendo los votantes, porque es muy interesante el cambio de actitud de principio de marzo a principio de abril, tanto de los que votaron a Massa como de los que votaron a Milei. Empecemos por los que votaron a Massa. Primera semana de marzo. Esto así no puede seguir. Esto revienta en cualquier momento. Esto explota. La gente no aguanta más. Primera semana de abril. Cabeza baja. No se hablan entre ellos en el Focus. Y va a haber que bancárselo. Y esto va a durar. Y esto... Y es así nomás. La gente lo eligió. Qué interesante. Una resignación con desazón, con sentimiento. Acá se mezclan dos cosas. Primero, la expectativa que muchos tenían que en marzo explotaba todo. Albistur. Pasó marzo y no pasó nada. Pero pasó un marzo donde echaron cientos, miles de empleados del Estado. No pasó absolutamente nada. Eso produce mucha desazón. Y segundo, nadie les habla. Hay un 44% del electorado que votó a Sergio Massa en contra de Javier Milei y nadie les habla. Nadie les dice nada. Nadie les muestra una alternativa. Se sienten abandonados. Eso es lo que pasa de ese lado. Interesante también lo que pasa con los votantes de Javier Milei. Los votantes de Javier Milei, primera semana de marzo, era, bueno, sí, está duro, hay que bancársela, así es la cosa, lo anterior no podía seguir, yo tengo confianza en Milei, esto va a mejorar, tenemos que seguir así, hay que bancarlo. Primera semana de marzo. Está todo bien, pero... Sí, yo tengo confianza en Milei, pero el tema del dengue, yo creo que el gobierno... Sí, está todo bien, pero el tema de los salarios... Sí, no, está, yo confío en Milei, va a ir para adelante, esto va a mejorar, pero lo de las prepagas, ¿viste? Es decir, apareció el pero. Es súper interesante y quiero tratar de editar lo que dijiste, porque dijiste desazón del lado de Massa. Resignación con desazón, con abandono. Resignación, abandono. al tipo le está más o menos andando con desazón. Y del lado de Milei... Apoyo, pero, convicción, pero con objeciones. Coincide mucho con lo que dijo los otros días un consultor aquí mismo, que si vos hacías focus group veía que la gente decía esto no daba para más, algo había que hacer. Totalmente. Con este tema. Pero aparece el pero como conector. Por primera vez aparece el pero, efectivamente. ¿Y qué va a pasar? Hay una explicación. Yo vi ayer el editorial de Pani en Odisea 2000, que es en este canal. Sí, señor. Canal. Sí. A veces parece otro canal, ¿no, Pacho? Pero es este. Bien. Vi el editorial. A las 22 todos los lunes. A las 22 los lunes, sí. No, si me olvido mi mujer me mata, porque su gurú es Pani. O sea, hay que verlo. Cuando mostró esa tabla, ese gráfico de Marina Dal Poyetto, mostrando en un periodo, un lapso de tiempo largo, qué cosas habían aumentado y cuánto. Y es claro que las jubilaciones y los sueldos están por debajo de los salarios, que están por debajo del dólar, que están por debajo del aumento de precio general.
También es claro dónde se ubican las prepagas, que están también debajo del aumento general, y los medicamentos que están allá arriba de todo. Digamos, hay una disparidad y bueno, eso genera tensiones. Por supuesto que genera. Hay una buena explicación ahí respecto al sentimiento de la gente. El tema de los medicamentos es terriblemente angustiante. Pero claro. Y ahí estamos todos, digamos, no escucho mucho debate sobre qué están haciendo los laboratorios. O sea, y uno empieza a pensar mal. Pero hay algo interesante en lo que vos estás diciendo respecto del votante de Milei, que sigue teniendo una expectativa de que esto le vaya bien. Es una pregunta de respuesta imposible. ¿Te atreves a decir cuánto banca esa tolerancia? Mirá, este cambio se produjo en un mes. No se sabe, es imposible saberlo. Vos sabés que en las vidas políticas de los países hay hechos que de pronto hacen estallar situaciones contenidas. Es verdad que en este momento no hay referentes de la oposición, no hay referentes capaces. Y yo te diría que no habiendo una oposición política, de alguna manera emerge la CGT. La CGT emerge como nucleamiento opositor en la lucha por el salario, por lo menos en eso, en la lucha por el salario. ¿Por qué? Porque el gobierno en este momento, ¿qué es lo que dice? Que el mercado decida el precio de los alimentos, de los medicamentos, excepto el salario. Claro. El salario no. Salario no puede ir un punto por encima de la inflación porque nosotros no homologamos los convenios. A pesar que es un acuerdo entre privados, que en la concepción del Estado de Milei es un acuerdo entre privados, es como los alquileres, hagan lo que quieran. Claro. Sí, Pancho. Vos, estos datos que estás diciendo es porque los miden ustedes todas las semanas o todos los meses. Todos los meses. Bueno, este trabajo en particular es mes a mes, porque no notás variaciones de un día para otro. Pero Focus se hace en forma permanente, por distintas cosas, para distintos temas. ¿Y qué cambio? ¿Por qué la primera semana de abril? ¿Qué hay una en la cabeza de la gente como un punto de inflexión en general en abril? En marzo? ocurrió lo de las prepagas, claro, y lo del dengue. Yo creo, claro, que ¿sabes qué fue disparador lo del dengue? El hecho de que no aparezca la, claro, nación presente fue disparadora. Nosotros le preguntábamos en el grupo a los votantes de Milei, cuando aparece el tema del dengue y te dicen, bueno, pero algo hay que hacer con el dengue, no puede no hacer nada. El coordinador le pregunta, ¿ustedes saben quién es el ministro de Salud? Y uno dice, uno de anteojos, y nada más, esa fue la única referencia. Nadie sabía quién era el ministro. Ahora, Raúl, pero pará, hay una frase de Ignacio Zuleta que me parece una maravilla. La verdad que me hizo reflexionar mucho. La frase dice, la gente vive en las provincias, el Estado Nacional es un asiento contable. Hermosa frase. Hermosa frase. ¿Por qué? Pensá que el Estado tiene delegado en las provincias la seguridad, la educación y la salud. El Ejecutivo Nacional tiene delegado en las provincias 3 de sus 4 funciones más importantes. La otra es las relaciones internacionales, que según Perón era la más importante de todas. Pero 3 están delegadas en las provincias. Entonces, ¿por qué necesita tanto dinero el Estado? ¿No habría que federalizar un poco más y volcar más a las provincias? Los recursos. Ahora, doy un paso más que la coyuntura. ¿Le ves una estructura de qué tipo, políticamente hablando? Porque digo, por un lado, está claro, liberal, libertario, el Estado no, Estado no, Estado no, Estado no. Pero digo, ni los más liberales del siglo XIX hubieran dicho no intervengo frente a situaciones monopólicas como pueden ser las prepagas y demás. ¿Qué ves político? ¿Qué es Milei políticamente? Bueno, primero, démosle un poco de contexto. Los argentinos estaban hartos de lo que tenían, sí, hartos. Si querés tomar los 2 últimos gobiernos, estaban hartos de Macri, estaban hartos de Alberto Fernández, de Cristina. Estaban hartos, querían un cambio. No es que Milei se dio cuenta que los argentinos estaban hartos, entonces hizo esa propuesta.
No, Milei fue el emergente porque él es así. Digamos, él salió, hacía falta uno que lleve la bandera de la locura adelante para que la gente diga, este loco puede producir el cambio que yo quiero. Los cuerdos no iban a producir ese cambio. Entonces miraron todos a Milei. Está lleno de gente que estaba harta, que quería un cambio, sabía lo que no quería, pero no sabía Total. qué quería, cuál era el cambio. Sí, Delfina. Pero Milei incluso llega a descubrir cosas. Esta es una revolución cultural. Es una buena manera de encararlo, porque la revolución cultural te permite que Berti Venegas diga eso y después que él salga a decir que lo sacaron de contexto, porque esto es... Estamos en una revolución, es un caos. Ya vendrá la paz y el mundo mejor y la tierra prometida. Es una cosa, es parecido a un Mesías en ese sentido. Ahora Milei habla de batacazo para 2025, ¿no? En las legislativas y en esto del armado político. Si es así, si consigue este batacazo, ¿en qué lugar queda el PRO? No, bueno, primero vamos al batacazo. Tengamos en cuenta que Bolsonaro no consiguió ser reelegido. Tengamos en cuenta que Donald Trump no consiguió ser elegido. ¿Pueden volver? Sí, pueden volver en función de lo que haga Lula, en función de lo que haga Biden. Pueden volver, pero no fueron reelegidos. La gente sintió el golpe y después buscó una moderación. Los otros dos eran los moderados. Yo creo que le va a ser difícil la reelección a Milei. Tiene una carta ese grupo, tiene una carta de la moderación institucional, menos libertaria, más conservadora. ¿Ella? Ella. No, No, Villarruel. Victoria Villarruel. No pensé, todavía no pienso. Ya viste que algunos ya están haciendo 25-31, Karina Milei. Digo, ¿se pueden calmar un Bueno, poco? con Cristina y Néstor decían lo mismo, digamos. Pero claro, digo, Será, ¿qué decía? No, será pingüino, pingüina. pingüina. Bueno, Villarruel es una alternativa de cordura, digamos, de inteligencia, de las Fuerzas Armadas. A Milei, Te despide Pancho. independientemente de eso. Te despide. Sabemos. ¿Qué pasó o qué vieron los votantes de Massa, ese 44%, que vos decís, esto sigue? Y vieron que no se cae, que No sigue teniendo el apoyo. Mira, desde el día que ganó las elecciones hasta hoy, se dio en enero, en febrero, en marzo y en abril. Se mantiene. Hay un 10% de arrepentidos de haberlo votado y nada más. Hoy Milei está aprobación de gestión 50, imagen positiva 50, 56 menos el 10%. Y no aumenta. Ahora bien, hay una tensión permanente entre yo creo en Milei y cómo me está yendo en la vida diaria. ¿Me alcanza el dinero? ¿No me alcanza? El pero, lo que dijiste al principio, el pero. Sí, Claro, sí, pero. Es el pero. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa tensión. Total. Puede ser que si el pero se complica, exista espontáneamente una protesta. Pero si no, mientras tanto, la vida continúa. Me gusta siempre charlar con vos. Un placer Muchas verte. gracias, Luis. Y un